Eh, Querido Octavo, una clase de reforzamiento acerca de el Renacimiento italiano que les había quedado pendiente. Solo tengo 15 minutos para explicar esta clase porque eso es lo que me permite la plataforma, pero no podía dejar pasar la instancia para poder hablar de esto, de los grandes humanistas del siglo XIV. Recordemos que el humanismo es el movimiento literario e intelectual que da base a lo que nosotros conocemos como Renacimiento italiano. Y entre ellos cabe destacar el más medieval y a la vez el más moderno de todos, y el más grande poeta que ha producido Italia en toda su historia, es el Dante Alighieri, que escribió muchas obras de carácter político, porque estaba muy vinculado a la ciudad de Florencia, pero que la Divina Comedia es su poema más importante y que relata el viaje al inframundo que hace el Dante en busca de su enamorada Beatriz y que acompañado por Virgilio, el poeta romano, atraviesa el infierno, el purgatorio y el cielo, siendo una alegoría final de todo lo que será la imaginería de la Edad Media y con ribetes de sátira vinculados principalmente a lo moderno. Otro gran humanista y poeta es Boccaccio, que escribió un libro llamado El Decamerón, que es una serie de cuentos y relatos cortos acerca de la vida cotidiana, algo picarescos, muchos de ellos relacionados con la vida que había en la Italia del siglo XIV. Hay una película de Pier Paolo Pasolini que tiene el mismo nombre y que fue hecha en los años 70 y que está en YouTube. Véanlo sí con supervisión de los padres, porque es una película que es de tinte picaresco y en algunas aparecen algunas escenas más o menos fuertes. Otro famoso es Petrarca, que escribirá El Cancionero, y Erasmo de Rotterdam, que escribirá una de las obras que más me gustan de esta época. Erasmo no es italiano, es de Flandes, y escribiría esta obra que es una crítica a la Iglesia católica que se llama El elogio de la locura, donde hace una sátira acerca de que quien realmente gobierna el mundo de los hombres es una diosa que se llama locura y que se lo recomiendo plenamente. Ahí está una imagen del Dante Alighieri cantándole a su enamorada platónica que es Beatriz. Fíjense que el Dante está cubierto de la famosa corona de olivo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, pero principalmente en el siglo XIV, los poetas eran laureados, eran honoríficamente coronados por su labor de poeta. Lamentablemente no fue coronado en Florencia como él quería, porque vivió gran parte de su vida en el exilio. Ahí está el Dante nuevamente, si se fijan, laureado, con el libro en sus manos, que es la Divina Comedia, el más grande de los poetas, y como pueden ver también la cúpula de Santa María del Fiore, símbolo de la ciudad de Florencia. Ahí tenemos una imagen del infierno, un esquema de cómo era el infierno para el Dante, ¿no es cierto? El río Aqueronte. En el primer círculo están los que no conocieron a Dios y que sin embargo, no están castigados porque no lo pudieron conocer, porque son paganos, y en ese sentido eh, está con el primero que se encuentra es con, con, con Virgilio, que lo guiará por el infierno y eh, por parte del purgatorio. Van hacia abajo lujuriosos, glotones, ávaros, pródigos, y luego los herejes, los violentos, los fraudulentos y en el fondo Satanás. Hay algunas imágenes de el Dante y Virgilio bajando por el infierno, una figura mitológica,
los distintos castigos que van a recibir cada uno de los pecados. Y aquí está don Erasmo de Rotterdam. Algunas pinturas de Jerónimo Bosch, que es parte del Renacimiento en el norte de Europa. En el Renacimiento pues, se pensaba que las personas locas tenían una piedra en la cabeza, por lo tanto había que extirpársela y esa era una de las formas de evitar la locura. La nave de los locos también de Jerónimo Bosch. Y vamos a hablar de uno de los inventos más importantes del Renacimiento, que es la imprenta. Este invento que ya funcionaba desde varios siglos antes en China, va a ser particularmente importante para Europa, para la difusión de los libros. Ya en el siglo XV, Gutenberg crea esta máquina que permite imprimir mucho más libros de los que se hacían anteriormente y que se hacían a mano y que eran piezas de lujo o piezas de coleccionista. Al principio no fue muy bien recibida el fenómeno de la imprenta, pero a la larga se impuso y se convirtió en una de las creaciones humanas más importantes porque permitió divulgar no solo los libros de los antiguos, sino también los libros de los modernos. También jugará un papel importantísimo para lo que vamos a ver después, que es la reforma, porque la Biblia se empezó a imprimir ya no en latín ni en griego, sino que se empezó a imprimir en los idiomas originales, en alemán, en francés, en español, eh, y va a ser muy importante. Ahí hay una imagen de un libro iluminado, escrito a mano, ¿no es cierto?, durante la Edad Media en los monasterios, y ahí está algunos eh, esquemas de cómo eran las imprentas, algunos primeros libros, el Misal de Constanza y algunas páginas de la primera. Y aquí nos acercamos a lo que yo quería hablarles, que es el renacimiento artístico que se da durante este periodo. Algunas cosas ya no solo se representarán motivos religiosos, sino que también se representará al hombre, la naturaleza y algunos motivos que están relacionados con las antiguas religiones, con la mitología griega y romana. Lo más importante es la imitación de la naturaleza. Eso va a ser absolutamente nuevo. Se imitarán esculturas antiguos porque a haber excavaciones donde van a aparecer antiguas esculturas romanas y griegas, por lo tanto que se va a querer eh, imitarlas y a través de esto aparece el desnudo y la valoración del cuerpo humano. Por lo tanto, es otro símbolo de la representación del hombre como centro de las preocupaciones. Va a haber estudios de la anatomía humana y obviamente se intentará descifrar los secretos que tiene el cuerpo por dentro, como el cuerpo como una máquina perfecta, como la mecánica de los cuerpos. ¿Cuáles fueron los centros principales del arte? La ciudad de Florencia y la ciudad de Roma. Aquí tenemos algunas pinturas del Renacimiento, esta es muy antigua, del siglo XIV, del Giotto. Pueden ver el descenso de la cruz. Está María, que tiene a Jesús entre sus brazos, eh, algunos de sus discípulos y apóstoles lamentándose, y en el cielo un grupo de ángeles, querubines y serafines, se lamentan de la muerte del Salvador. El beso de Judas, también del Giotto, también del siglo XIII, XIV. Eh, Cuando Jesús está en el jardín de los olivos, aparece Judas que lo vendió por 30 monedas de plata y le está dando el beso de la traición. Y se produce un tumulto entre los soldados y los apóstoles que intentan defenderlo. De hecho, en la zona derecha puedes ver a Pedro arrancándole la oreja a un soldado. El buen gobierno, esto es un fresco y que muestra cómo era
la ciudad del Renacimiento, las ciudades felices. Fíjense en los detalles, por favor, de la vida cotidiana. Las músicas, las ropas, las zapaterías, la vida comercial. Y esta es una de las pinturas de Miguel Ángel Buonarroti, que está en la Capilla Sixtina, iluminando el cielo de la capilla y que habla del origen del hombre. El que está la figura recostada hacia un costado es Adán y Dios Padre tendiéndole eh, la mano donde le está entregando la inteligencia y la capacidad de crear, de crear. Eh, la frase te haré a imagen y semejanza mía está reflejada en esa pintura. La Capilla Sixtina mirada desde lejos. Ah, el matrimonio Arnolfini. Esto no es italiano, es de Flandes, la actual Bélgica, pero también nos sirve un poco para comprender la vida cotidiana. Este cuadro es famoso porque si se fijan al fondo hay un espejo y aparece el matrimonio retratado en su reflejo. Esa es su importancia técnica, estética de la pintura, pero fijémonos en los ropajes. Es un matrimonio joven, probablemente ella esté esperando un hijo y hay un pequeño perro abajo, mostrando la riqueza y la prosperidad de estas nuevas clases sociales que surgen en las ciudades-estados italianas, pero también en las ciudades de Holanda y de Bélgica y Alemania, en la ANSA, la nueva clase social de los burgueses. Esta es una pintura que se trata acerca de uno de los mayores gobernantes de Europa en el siglo XIII, el canciller Ronald. De hecho se llama la Virgen del Canciller Ronald, ya que era el jefe de Estado de el reino de Borgoña en el norte de Francia, que va a ser un estado independiente durante un largo tiempo. Si se fijan, un ángel corona a la Madre de Dios. Pero el canciller Ronald no se ve nada postrado ni poco orgulloso, la mira con decisión. Muestra, ¿no es cierto?, de la fe, pero también de su posición política. Ah, esta es una de las más famosas. Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Y es uno de los primeros desnudos que volverá a aparecer en la pintura. Fíjense la hermosura y la estilización de la diosa del amor, de la fertilidad. Flora, la diosa de la primavera, va con su manto a cubrirla, mientras Eolo le insufla un viento que mueve su cabellera roja y hermosa. De Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Flora, una siguiente pintura de Botticelli. Eolo nuevamente, Flora, nuevamente a Venus vestida, arriba de Venus, al centro, Eros, el dios del amor, las tres gracias, y en el último costado, Cosimo de Médicis, el príncipe de Florencia. Aquí hay algunos elementos que son importantísimos para entender la pintura del Renacimiento. En primer lugar, la simetría y el orden matemático. Como pueden ver, al centro hay una figura que es el centro del cuadro, pero además hay una armonía de tres figuras aquí, tres figuras acá, lo que nos da una pintura de carácter triangular. Hay algunos detalles de Botticelli y de Rafael, el descenso de la cruz, el momento en que Jesús, el Salvador, ha muerto y es recibido por su madre y por sus discípulos que desmayados caen ante la pérdida. Y este es muy importante, es la anunciación, cuando el ángel le avisa a la Virgen que va a ser la madre del Salvador. Como pueden ver a la otra imagen, está Adán y Eva, porque esto lo veremos en una próxima ocasión. Adiós.